Es el turno de escuchar, es el tiempo de escuchar a mi querida amiga, hermana Ivonne Ferreras. Anda. Bueno, brevemente, señores, estuvo bastante activa. Mira, vamos a pasar así casi por gol por el tema de Santo Domingo Este, que ya es reiterativo, pero tenemos que volver a ratificar lo que está ocurriendo. Yo, como siempre digo, yo soy RHO positiva Santo Domingo Este, porque siempre he vivido, hago vida en mi municipio y por tanto conocemos mucho de los problemas de Santo Domingo Este. Estamos en crisis de nuevo, señores. Parece que a la crisis arrasa con casi todas las alcaldías del Gran Santo Domingo, pero en el caso de Santo Domingo Este tenemos que detenernos de manera muy particular. Nueva vez, es reiterado, la basura nos ha desbordado. ¿Recuerdan? Jesús estaba con nosotros en ese momento cuando en medio de la intervención que se hizo del Poder Ejecutivo por un tema serio de basura en Santo Domingo Este, bueno, la adquisición de los camiones, yo te decía, vamos a darle un año. Porque los camiones que incluso ellos habían comprado no era, parece, según técnicos, no lo digo yo, los requeridos para poder lidiar con la situación de Santo Domingo Este. Aquí está de nuevo complicada la situación, señores, en medio de una virulencia y es un tema prácticamente de salud pública. No sé cómo va a ser. Manuel Jiménez ha salido al frente diciendo, después de tantos reclamos, que es el tema de la circunscripción 1, de la 1, que las otras están funcionando, pero no es así. Santo Domingo Este está desbordado de basura. Sabemos lo anárquico que fue el crecimiento de la capital, sobre todo hacia el este. Sabemos todas las complicaciones, pero yo creo que si no se ha podido resolver mínimamente el tema de la recogida de basura, bueno, pues es casi una gestión fallida. A estas alturas, la del alcalde Manuel Jiménez. La justicia estuvo bastante activa, yo creo que es uno de los temas del día, por supuesto con el caso Antipulpo y con los nuevos elementos que surgen, nuevos nombres. Yo quisiera saber cuántos más, además del referido por el señor Pagán, cuántos hay por ahí o cuántos Pagán hay más, ¿no? En medio del caso Antipulpo, ese gigantesco expediente, ¿no? De personas acusadas por el Ministerio Público que fueron a formar como una especie de coro, ¿no? De la corrupción grosera que había esquilmado a miles y miles de millones de pesos del erario del país en perjuicio del Estado, donde justamente y sobre todo en las dos últimas gestiones del expresidente Danilo Medina. Protagonista, bueno, Alexis Medina Sánchez, el hermanito de Danilo. En este caso, que no fue referido ni fue mencionado en el día de ayer por el exdirector de la OISOE con su negociación de 5 años, a cambio de su negociación para una condena de 5 años, además de 4 de los imputados más en este caso, que llegaron a un acuerdo, y llegaron a ese acuerdo que está estipulado dentro de lo que establecen nuestras leyes. Parece, y eso no era tampoco nada nuevo, lo sabíamos hace tiempo que eso se estaba haciendo, no solamente con el expediente del caso Antipulpo, también con otros expedientes. Tengo entendido que en el caso Coral también muchos han ido negociando, y eso, de alguna forma, en medio de las limitaciones que tiene el Ministerio Público, pues agiliza para los que han perdido la fe, en el sentido de que yo creo, y yo todavía quiero creer y creo en miembros, en muchos miembros de ese Ministerio Público. Creo que nosotros sí vamos a dar respuesta, y conviene que se dé respuesta a muchos de los casos de corrupción que ahí se están discutiendo, mucho más allá de lo complicado que pueda ser en un año preelectoral, donde también se negocian cosas y dentro de las negociaciones también se negocian impunidades. Es parte del juego político de nuestro país, pero lo cierto es que en el caso de ayer extrañó mucho que, aun cuando es la cabeza del pulpo, no bailara en esa comparsa donde en medio de los que se declararon culpables precisamente a Alexis Medina Sánchez. No fue un acto de buena voluntad. Yo creo que consolida al Ministerio Público el hecho de que se haya admitido como delincuente, porque bueno, el que admite las culpas es un delincuente. En el caso del señor Pagán, es el resultado, evidentemente, de acuerdos con el Ministerio Público. Lo más relevante de este caso es que entre los que firmaron
con el señor Francisco Pagán, de la difunta OISOE, uno de los principales protagonistas del caso, no se refiere, no se menciona, no se dice absolutamente nada. Y bueno, eso es, entre otros aspectos, yo creo que ha sido bueno y ha sido reconfortante. Ahora, la pregunta es... A Pagán se le puede decir ladrón y no lo condenan por difamación, porque él admitió sus hechos. Claro. Y admitió sus hechos. Lo admitió. Porque él, claro que sí, admitió ser un delincuente. Ahora, mi pregunta es precisamente esto: ¿cuántos Pagán nosotros tenemos en estos casos, no? Y cuántos que no serán referidos y cuántos que no van a ser mencionados. Y cuántos que van a negociar para obtener un menor cargo, claro, para que sepa tratado con más cariño y para disque devolver los bienes del Estado. Con esto se ahorran, por supuesto que yo pienso que es importante porque se ahorran mucho tiempo, ellos años de cárceles, pero también parte de esos procedimientos de la justicia y economía también se ahorran. Pero la verdad que frente a los cuantos 5.000 millones de los que se ha estado hablando en el caso Antipulpo, 200 millones es una suma pírrica. Pero es una suma pírrica, pero el de ahí interesantes son las delaciones también que vienen acompañados, pero sobre todo esa certeza de que se avanza. Esa certeza de que se avanza frente a algunos manejos que hemos visto, como fue el hecho, por ejemplo, de la salida del expresidente Danilo Medina a hacer una especie de revisión de las obras que en tiempos de las visitas sorpresas se realizaban, justamente cuando aquí de lo que se ha hablado es del maquillaje de las auditorías que tienen que ver con las visitas sorpresas. Porque de eso es de lo que se ha estado hablando. Entonces, Danilo Medina, pienso yo, y ahí ya se me amplía tanto el abanico, ¿no? De la persecución de la corrupción y de quizás, y es especulativo, se estén pactando algunas impunidades. Porque aquí en lo que debería de estar es dando cuenta de cómo esos 1.000 millones que se gastaron en las visitas sorpresas, que obligó incluso a que se maquillaran auditorías, y que esta Cámara de Cuentas no ha dejado clara esa y otras también auditorías que fueron maquilladas, que encima de todo eso, y después de un encuentro con el expresidente Hipólito Mejía, que yo soy desde mi lectura de las que piensa que ahí se pactaron impunidades, y no es nada extraño porque Hipólito siempre ha dicho que los presidentes no se meten presos, pero ahora resulta que él no es presidente, aunque una figura importante del partido en el gobierno, y después de ahí entonces tú ver cómo sale el expresidente Danilo Medina a recorrer lo andado, a ver si puede abrir quizás el camino a su empantanado candidato presidencial. Entonces a mí me dice, bueno, en esa dirección por ahí parece que no vamos a recorrer el camino que deberíamos, porque no es verdad que con las cercanías de los colaboradores del expresidente Danilo Medina, en estos casos de corrupción que hoy nos dan un poquito de esperanza, cuando vemos gente vinculada y cercanas también al expresidente Danilo Medina, admitir sus culpas, admitirlo, como fue el caso de Pagán, y otros que a lo mejor nunca nosotros escuchemos sus nombres. Sí, porque fueron 3 o 4. Claro, porque habrá muchos que probablemente no escuchemos sus nombres, pero que son muchos los Pagán, ¿no? Que pululan aquí. Cuando tú ves eso, entonces tú dices, bueno, por ese lado parece que las cosas no están del todo claras. Pero una cosa, Ivonne, que a mí me parece muy importante de resaltar, es que esto habla del fortalecimiento de los expedientes que han sometido justamente el Ministerio Público, de ese trabajo de investigación, para que esos responsables de malversación de fondos sencillamente vayan a donde tienen que estar, a la cárcel, y que todo el mundo sepa que son sencillamente delincuentes que estuvieron al frente del manejo de la cosa pública. Por supuesto, y yo creo que eso consolida los expedientes definitivamente cuando las culpas son admitidas. Nosotros tenemos esperanzas muy amargas, y una de las experiencias más amargas la tenemos muy fresca en la memoria, que fue el caso de Odebrecht, de gente que incluso también tuvieron un gran protagonismo, pero por aquello de que no me hagan hablar, simplemente salieron, y hablo de Temístocles Montaja, a presidir el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí en este caso se les ha hecho hablar, pero es para que admitan las culpas, y eso yo creo que es esperanzador y es importante en estos momentos en los que la gente ha ido perdiendo la fe
en la justicia. Esa muestra yo creo que hay que reforzarla, hay que creerla, y a mí me parece que podemos transitar un camino, y en eso tendremos nosotros también una gran responsabilidad y un gran protagonismo, con la presión para que aquí, por las razones que durante 3 años se marchó, levantando como un derecho fundamental no corrupción, no impunidad, y es marcha verde, aunque muchos no quieran restarle mérito, yo creo que eso nos llena de esperanza en el caso que vimos ayer con el entramado antipulpo.